juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. ¿Y por qué queremos recalcar este tema? Porque este año se concluye el 1 de diciembre próximo, por eso están reunidas hoy estas comisiones. Y debemos de retomar qué significa la estafa maestra. La estafa maestra es una investigación periodística que se realiza a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación, donde se señala el presunto desvío de 7,000 millones de pesos, donde, y aquí quizá no lo alcancen a ver, donde hubo 11 dependencias del gobierno federal involucradas. Y me parece, porque he revisado con detenimiento el dictamen que nos presenta la subcomisión de examen previo, que parece que solamente la única señalada por el desvío de los 7,000 millones es en ese entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y no se hace referencia a todas las demás dependencias que estuvieron involucradas. Para mayor abundamiento les diré quiénes son ellos. Está Pemex, Sedesol, Fobiste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras, la SEP, Zagarpa, Cenásica, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Economía y el INEA. En Pemex estaba Emilio Lozoya, en Banobras Alfredo del Mazo. Muchos de ellos pueden ser sujetos de juicio político de acuerdo al artículo 110 de la Constitución. Y de acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ninguno de ellos podrá ser llevado a juicio político por esta Cámara de Diputados después del 1 de diciembre. Y es importante decirlo porque me parece que estamos haciendo una actuación parcial. Si de verdad se quiere actuar en contra de la corrupción y hacer medidas contundentes y dejar precedentes legales en esta Cámara que sirvan para hacer justicia, pero también para combatir la corrupción, se debe de actuar en conjunto contra todas las personas que han sido responsables. Y en ese sentido estaremos solicitando a la subcomisión de estudios de examen previo que nos informe si hay demandas de juicio político contra cualquiera de los otros funcionarios involucrados y el motivo por el cual no se han hecho del conocimiento estos expedientes también durante esta sesión, porque es muy importante que se sancione a todos los que hayan estado involucrados. Y decir que además, de manera particular en este caso, la funcionaria señalada está también por las otras vías rindiendo cuentas ante la ley, tanto por la vía administrativa como por la vía penal. El día de ayer tuvimos la oportunidad, algunos legisladores, de estar presentes durante la presentación del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. Varios de los que estamos en esta mesa estuvimos ahí. Y ahí quedó claro, y quienes se han dedicado al estudio del combate a la corrupción, que para combatir la corrupción no se puede actuar parcialmente, ni nada más en una cacería de brujas, ni nada más haciendo leña del árbol caído, sino que se tiene que actuar desarticulando las redes de corrupción, porque las redes de corrupción permanecen, las redes de corrupción continúan y la única manera de atacar la corrupción es desarticular estas redes de corrupción. Y por eso, aunque esta es una vía política, nos parece muy importante que esta Cámara de Diputados reconozca la responsabilidad que tiene en un momento tan importante como es hacer por primera vez un juicio político de esta naturaleza y reconocer que, por lo menos en este tema, se está actuando parcialmente y saber si hay todavía otros expedientes, porque, insisto, tenemos solamente hasta el 1 de diciembre en el caso de aquellos funcionarios públicos que hayan renunciado o hayan terminado su cargo hasta el 1 de diciembre del año pasado para poder hacer un juicio político. De no hacerlo, que quede también en nuestra conciencia que no se ha actuado de manera correcta y que solamente se está haciendo de manera parcial. Para concluir, quiero decir que, por supuesto, la posición de Movimiento Ciudadano con respecto a este dictamen será a favor, porque creemos que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para combatir la corrupción y que lo hemos hecho, como lo dije desde un principio, en los hechos, presentando las denuncias
que son necesarias ante las autoridades correspondientes, pero no podemos dejar de señalar que ante este caso hay parcialidad y hace falta mucho para que realmente se pueda hacer justicia y llevar a los responsables a que rindan cuentas. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada Verónica Juárez. Sí. Nada más para recapitular el orden de las intervenciones, están registradas la diputada Verónica Juárez, el diputado David Orihuela, el diputado Edgar Guzmán, el diputado César Hernández, la diputada Tatiana Cloutier y el diputado Elías Lisha. Sí, que contesten entonces. Diputada. Perdón, Presidenta, escuché que las preguntas se responderían al final, porque eso ayudaría mucho también a orientar el debate que tengamos en el uso, cuando hagamos uso de la palabra. Entonces, no sé si tuvieran inconveniente el que pudieran, si así lo consideran, dar respuestas a algunas de las preguntas que se han hecho. Bueno, aquí la propuesta interna que habíamos hecho es hacer rondas de 6 intervenciones y dar respuesta, y pasaríamos a la siguiente ronda. De hecho, ya tenemos anotados a 9 participantes. Ahorita sería la 4ª intervención, y después del diputado Edgar Guzmán daríamos respuesta y pasaríamos a la siguiente ronda si todavía subsiste la intención de participar. No sé si les parezca esta propuesta que habíamos hecho o se da respuesta. Bien, en esta primera. Está muy bien, Presidenta. Adelante, diputada Verónica. Miren, ustedes, el Partido de la Revolución Democrática, en el año 2013, a través del entonces coordinador, el diputado Silvano Aureoles, promovimos un juicio político. A 6 años después nos encontramos finalmente discutiendo respecto a su procedencia. 6 años después. Múltiples fueron los cuestionamientos que se hicieron desde la oposición a las gestiones de Rosario Robles dentro de la administración pública, desde los nombramientos discutibles al interior de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, así como la ejecución de programas sociales con padrones cuestionados que derivan en el tráfico clientelar de sus recursos. Sin embargo, el asunto que hoy aprobamos para que se continúe con la celebración de este juicio político constituye una de las mayores afrentas que la administración pública pudo haber cometido. Ya se ha mencionado, el desvío de recursos públicos, más de 7,000 millones de pesos a través de contratos asignados a las universidades públicas resultó ominoso. Por un lado, porque constituyen actos que laceran el interés público, que afectan a todos los ámbitos del ejercicio de los derechos humanos, la salud, la educación, la protección al medio ambiente y la propia justicia, pierden recursos que debieron haberse invertido en esos rubros y que fueron destinados ilegalmente hacia otras actividades que nada tienen que ver con su objetivo inicial. Esta violación a los derechos humanos no resulta tan evidente, pero tiene consecuencias que trascienden a la actualidad y en muchas ocasiones tienen afectaciones a futuro. Por un lado, estas acciones que lesionaron la institucionalidad de los establecimientos de educación pública superior que gozan de gran prestigio en nuestro país. De esta situación también advirtió la Auditoría Superior de la Federación desde el 2013, cuando señaló que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que deberían subcontratar a diferentes empresas. Incluso la propia Auditoría Superior de la Federación presentó 15 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República por el desvío de recursos públicos, de cuyo estatus deberíamos de ser informados también. Derivadas de este informe de la auditoría, hubo un trabajo periodístico por un medio de comunicación, por Animal Político, quien inició sus propias pesquisas en donde resultó que 1,433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasmas que no cumplieron con las actividades para las que fueron contratadas. 1,000 millones más se entregaron a las universidades como comisión por triangular los recursos, y el resto de dinero sirvió para contratar servicios a precios exorbitantes.
El PRD, sin lugar a dudas, que celebra que estemos aquí discutiendo este tema, avanzando en las peticiones que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, y que este poder ejerza sus funciones de control político con quien en el pasado, y espero que en el presente, abusen del servicio público en detrimento de los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Sabemos, se ha mencionado aquí, de que ya Rosario se encuentra en un proceso, que es un proceso de otro tipo, que es un procedimiento administrativo y penal, pero la naturaleza de este es meramente de control político. Ya veremos cuál es el resultado. Y podemos tener una opinión en particular, que la que tiene su servidor es de que ella debería de estar enfrentando ese proceso en libertad. Pero este es otro asunto. Sin embargo, me sumo a las expresiones que se han dado aquí en el sentido de la importancia que tendría el que pudiéramos ver todos los asuntos que tienen que ver con este tema y con todos los temas de corrupción. Y que la medida que tengamos para discutirlo sea el tiempo. El próximo 1 de diciembre se vencen los plazos de muchos que seguramente han de estar en el listado, esperemos que no. Pero me parece que esa debe de ser la premura, la prioridad con que tengamos que estar discutiendo las cosas. Ahora entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a presentar un juicio político en contra de Peña Nieto de aquí al domingo? Veamos, convoquémonos para ver quiénes sí lo podemos hacer y que no acabe el tiempo en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado David Orihuela. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, la figura de los juicios políticos es una herramienta que está reconocida en nuestra Constitución desde 1982, con el fin de establecer responsabilidades políticas, penales y administrativas en el orden federal y estatal para los servidores públicos. Sin embargo, desde ese año a la fecha, la falta de voluntad u honradez política colocó esta herramienta como una simulación, pues, de las distintas solicitudes que se han presentado ante este Congreso, los juicios procedieron en contadas ocasiones y jamás concluyeron en la destitución de algún funcionario de los tantos que han lacerado, de los tantos que sabemos que han incurrido en actos u omisiones que han lacerado el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y, por tanto, afectando de manera negativa el desarrollo de nuestro país. No obstante, en esta nueva etapa política de México, estamos trabajando para terminar con la simulación y otorgar a los ciudadanos una herramienta real para cesar de sus funciones a aquellos funcionarios cuya actuación sea inapropiada, dañina para el desarrollo de nuestro país. Hablar de la estafa maestra no es un tema menor, al ser uno de los crímenes de corrupción mejor documentados, con pruebas contundentes que señalan responsables y coludidos en uno de los mayores desfalcos de la historia a nuestra nación, siendo la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, en su carácter de secretaria de Desarrollo Social de 2012 a 2015 y posteriormente a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hasta 2018, una de las principales responsables del desvío de 7.670 millones de pesos que deberían haber sido destinados para el desarrollo de los sectores más vulnerables de nuestro país, a través de los programas sociales que dichas dependencias debían promover. Gracias al reportaje e investigación del portal Animal Político, en conjunto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dieron a conocer en 2017, está muy bien documentado cómo se detectaron diversas irregularidades derivadas de los informes de la Auditoría Superior de la Federación en relación al análisis y fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno federal, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, estos vinculados en buena medida a la Sedesol. También se tiene un amplio catálogo de pruebas que demuestran cómo el último año de Rosario Robles, a cargo de esta dependencia, celebró diversos convenios con universidades públicas, lo cual dio origen a la existencia de subcontrataciones irregulares con terceros,
En ese mismo tenor, a partir de 2016, ahora como titular de la SEDATU, con el mismo modus operandi, celebra nuevos convenios con otras universidades y organismos estatales de radio y televisión. De dichos convenios millonarios, no se cuenta con evidencia alguna de que se haya recibido el servicio acordado o que estos fueran cumplidos a cabalidad. Sin embargo, sí se tiene toda la evidencia e información de cómo esos desvíos afectaron severamente a la SEDATU, al Estado y sobre todo a los beneficiarios de programas sociales que se vieron truncados, arruinando la posibilidad de miles de mexicanos para acceder a bienes, servicios y acciones que le permitieran mejorar sus condiciones de vida. Además de lo anteriormente expuesto, debemos recordar que en octubre de 2018 la citada exsecretaria fue llamada a comparecer ante el Pleno de esta soberanía y aún bajo protesta de decir verdad, con el cinismo y sello característico del Partido Revolucionario Institucional, vino aquí a tratar de engañarnos a todos los mexicanos, mintiendo, desvirtuando y tratando de manipular la verdad a su conveniencia. Así pues, votar en contra del presente dictamen sería estar a favor de la impunidad, sería estar a favor de la injusticia, sería estar a favor de promover la corrupción de las dependencias federales y estatales. Votar en contra de iniciar este juicio político significaría burlarnos de la sociedad mexicana, que fue testigo de cómo durante años criminales de cuello blanco se dedicaron a saquear al país, desviando los recursos que por derecho le corresponden al pueblo, incurriendo en violaciones graves a la Constitución y sintiéndose intocables con una soberbia obscena. Es por ello que nuestro voto será a favor. Por otra parte, la real aplicación de los juicios políticos debe ser un recordatorio para todos los políticos corruptos de este país. La sociedad ya ha despertado y no permitiremos que nunca más un funcionario se burle del pueblo y se haga rico a costa de los que menos tienen. Que nos quede claro a todos, esto no se trata de venganza política, se trata de justicia. Muchas gracias, Presidenta. Es cuanto. Gracias, diputado Orihuela. Le voy a dar la palabra al diputado Edgar Guzmán y con esto finalizamos la primera ronda de participaciones. Ya está apuntada diputada Claudia, perdón. Muchas gracias, diputada. Con el permiso de la presidencia. Desde Encuentro Social coincidimos con Alexander Hamilton cuando dice que la justicia es el fin del gobierno. Y en ese sentido, este dictamen cumple cabalmente con los requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el reglamento de la Cámara de Diputados exigen para la substanciación de dicho procedimiento. Esto es así, porque el contenido de este dictamen, en él podemos encontrar que diversos medios de prueba y de documentos públicos y privados hay elementos indispensables que configuran delitos de desvíos millonarios y del uso del servicio público para fines electorales, como lo son. Se encontró que los actos u omisiones de la ciudadana Rosario Robles violaron diversos supuestos del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como la utilización indebida de los programas sociales, oportunidades y 65 y más. Además, cuando fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, desvió 7,670 millones de pesos, utilizando como intermediarias a universidades públicas y a 186 empresas que en su mayoría resultaron ilegales por su inexistencia o por no colmar los requisitos formales para su legal constitución u operación. A esto se le conoce, como ya sabemos, la estafa maestra. Se demostró a través de los informes de la Auditoría Superior de la Federación las inconsistencias en las cuentas públicas 2015 y 2016 dentro de la SEDATU cuando Rosario Robles fue secretaria de despacho, por lo cual la subcomisión de examen previo determinó iniciar, admitir y declarar procedentes las denuncias de juicio político contra la ciudadana Rosario Robles, en virtud de este desvío millonario que afectó directamente derechos de gobernados, generando impunidad y uso discrecional de la función pública. Sin embargo, desde nuestro espíritu crítico en Encuentro Social,
también preguntamos y nos sumamos pues a algunas intervenciones que me han precedido. ¿Qué pasará en ese sentido con los demás funcionarios involucrados y que tendrían que estar sometidos en las mismas condiciones? Empezando desde Peña Nieto hasta funcionarios, como ya los había nombrado la diputada Marta Tagle, hasta otros menores, como alguno que otro paisano que tengo en Puebla, ¿sí? En estos otros casos de juicio político, considero de manera muy respetuosa, sería responsabilidad entonces de la subcomisión de examen previo el que se cumpliera el término y no se haya resuelto, y queden pues impunes otros casos vinculados en esta estafa maestra y no se haga justicia con ellos. Creo que pensarlo de esta manera sería muy ingenuo, que solamente es un solo personaje. Considero también que no se trata de hacerlo políticamente correcto, sino más bien, como en Encuentro Social lo hemos dicho, lo socialmente correcto, lo que socialmente atañe a las y los ciudadanos que hoy en día exigen justicia, para que nunca más volvamos a tener derroches, nunca más opacidad, nunca más robo al pueblo de México. Vamos a aprobar este dictamen en Encuentro Social, estaremos a favor de iniciar este juicio político para proceder a la inhabilitación, para desempeñar cualquier cargo en la función pública, de Rosario Robles, sí, pero también de los funcionarios que no están en estos juicios políticos y que deberían de estarlo. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado. Con esto concluimos la primera ronda. En la segunda están anotados el diputado César Hernández, la diputada Tatiana Cloutier, el diputado Elías Licia, el diputado Silvano Garay, la diputada Claudia Pérez y la diputada Mariana Guillasca. Le voy a ceder la palabra a la diputada Rocío Barrera. Ay, perdón. A ver, en el caso de la subcomisión, nosotros instalamos la subcomisión en el mes de enero de este año, copresididas por las dos presidentas de las comisiones. Nosotros recibimos aproximadamente 400 expedientes, de los cuales se ha ido trabajando. Establecimos 3 etapas en la subcomisión, hemos concluido 2, estamos en la tercera, que es un tema de prelación, como están los expedientes, como nos fueron entregados. Nosotros les hacemos la invitación que puedan consultar los expedientes de qué funcionarios existen las denuncias dentro de la subcomisión, pero esta es información reservada. Por ello, tenemos una oficina específica donde se encuentran los expedientes para que cada uno de ustedes, integrantes de estas comisiones, puedan hacer una revisión exhaustiva de quiénes son los funcionarios que están denunciados. En el caso de la estafa maestra, hay 4 denuncias, de las cuales solamente 2, que es la de 2013 presentada por el PRD y por Acción Nacional, y la presentada en 2019, que cumplen con la formalidad que nos marca la ley para poder iniciar este procedimiento. ¿Por qué se les hizo llegar también el documento el día de ayer? Porque apenas sesionamos en la comisión ayer y se aprobó esta resolución y ahí se acordó esta fecha para sesionar el día de hoy. Por ello, el dictamen fue distribuido en tiempo y forma a las 2 comisiones en el mismo momento de concluir las sesiones. Como comentaba la diputada Marta Tagle, hay otras instancias involucradas en el tema de la estafa maestra. Sin embargo, nosotros las denuncias que tenemos en este sentido son solamente 4 y solamente es a la denunciada Rosario Robles Berlanga. Desde el punto de vista de nosotros y que también lo establece la norma en su artículo 9, el tiempo máximo para presentar denuncias es al 1 de diciembre, un año después de que se concluye las funciones que tenían como servidores públicos, y posteriormente podemos hacer la dictaminación correspondiente a cada uno de los expedientes. Las denuncias que nosotros tenemos antes del 1 de diciembre de aquellos funcionarios que hayan cometido alguna irregularidad violando las funciones que les fueron encomendadas como servidores, las estaremos revisando y haciendo las resoluciones respectivas siempre y cuando cumplan con las formalidades que nos marca la norma. No es desechar los expedientes de algunos funcionarios, sino la denuncia debió de haber sido presentada un año antes de que concluya el periodo de su función como
servidores públicos. Entonces, también pedir a todos los diputados integrantes que hagamos este ejercicio, como ustedes lo dicen, de revisión. No es un tema de venganzas políticas, no es un tema en específico a una persona, sino a todos aquellos funcionarios, incluyendo esta nueva administración, que no cumplan con las funciones a las que les fue conferido el cargo en su momento. Diputada Pilar. Gracias. Y yo también me gustaría nada más complementar que el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es el que rige este procedimiento, establece que el procedimiento se incoa contra el servidor público que señala la denuncia. El ejercicio que se hizo al interior de la subcomisión de examen previo, pues era revisar los expedientes que están vinculados al mismo tema, de los cuales 2 son los que tenían esta relación, pero los 2 estaban vinculados a la funcionaria o exfuncionaria Rosario Robles. Entonces, de esa manera es que el procedimiento está salvado dentro de la cuestión reglamentaria. Y también que fue acuerdo de la subcomisión de examen previo que este caso, junto con otro que finalmente después se retiró, fueran llevados a la resolución. Lo que se ha venido haciendo por parte de la subcomisión de examen previo es tratar de sacar, sobre todo por orden de prelación, todos los asuntos que están todavía pendientes. Se ha hecho un esfuerzo muy grande y bueno, ya se ha concluido muchísimos casos que todavía estaban vivos. Creo que es importante señalar pues que se ha hecho un gran esfuerzo de ordenar, de dar continuidad a cada uno de los expedientes, de archivar los que ya no tengan ninguna manera de seguir adelante, de tal manera que al final de esta legislatura podamos entregar mejores resultados. Recordemos que por 2 legislaturas los asuntos casi no se habían movido dentro de esta subcomisión y por eso pues no había ningún resultado. Sería cuánto, Presidenta. Sí, y en este caso puede que no hay ningún otro indiciado en el tema de la estafa maestra. Puede haber en otras instancias, pero en el tema legislativo no tenemos ningún expediente al respecto. Ustedes saben que para iniciar una denuncia no se presenta ante la subcomisión, se presenta al área jurídica y el área jurídica de esta honorable Cámara de Diputados hace el procedimiento para que el expediente al final llegue a esta subcomisión. Pasaríamos a la segunda ronda de intervenciones. Le voy a dar ya hay una tercera que ya está tomados en consideración todos los diputados que han levantado la mano, pero en la segunda ronda está el diputado César Hernández. Le doy la palabra. Gracias. Buenos días, compañeros. Quisiera exponer el hecho de que hay algunos argumentos más que habría que agregar a esta exposición que hacen en el sentido de dar respuesta a inquietudes de algunos de los que hicieron uso de la voz a un servidor. En ese tenor, el día de hoy, en Comisiones Unidas analizamos la resolución de la subcomisión de examen previo a juicio político. No somos o no fue la subcomisión una sección instructora. La sección instructora entra en funciones a partir de lo que se decida en esta reunión. Derivado de ello, entendemos que es de exclusiva competencia para los propósitos contenidos en el capítulo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos analizar el desechamiento o la procedencia de las denuncias identificadas bajo los expedientes SEPJP 62-28-2013 y SEPJP 64-060-2019 en contra de la encausada, y lo quiero recalcar, María del Rosario Robles Berlanga. Es decir, no se está actuando con opacidad, porque la denuncia versa exclusivamente en contra de esta exfuncionaria. Ahora bien, queremos también hacer hincapié que la subcomisión de examen previo de denuncias a juicios políticos se encuentra junto con esta sesión de Comisiones Unidas
dentro del término establecido en el párrafo cuarto del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para iniciar juicio político, ya que ambos expedientes se tienen como fecha límite el próximo 30 de noviembre de 2019. Agregaría, lo pueden verificar en la foja 26 de la resolución que se puso a su consideración. La propuesta de resolución que se presenta resuelve incoar el proceso de juicio político en contra de María del Rosario Robles Berlanga y se admiten a trámite las denuncias que ya referimos. Por consecuencia, se fundamenta lo anterior con la valoración de los medios de prueba aportados por los denunciantes, mismas que se encuentran desglosadas y valoradas en el capítulo de medios de prueba, que pueden ustedes verificar de las fojas 47 a la 102. Y se cumple cabalmente con lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 9, inciso C, del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entendemos que hay una malversación de 7,670 millones de pesos en contratos ilegales. Participan, según evidencias de gente que se dedicó a investigar, 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios. ¿Esto qué implica a su vez? Pues obviamente surge la inquietud de que hay la duda respecto de hechos imputados a otras personas, funcionarios, servidores públicos. Pero como legisladores y representantes del pueblo, por supuesto que estamos obligados a informar y en la medida de lo posible actuar conforme a derecho respecto de nuestras facultades, a indagar qué pasó con eso. Lamentablemente, ya lo decía la presidenta de la Comisión de Gobernación, pues no obran otras denuncias. Entonces no estamos nosotros actuando con opacidad. Ya lo señalaba la compañera coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, estamos tal vez algunos días para que se pueda presentar alguna otra denuncia y creo que si tenemos la congruencia pudiéramos trabajar de manera exhaustiva para que hagamos lo correspondiente y obviamente estemos en tiempo y forma pegados a derecho para que podamos proceder. El pueblo de México nos reclama no más opacidad, no impunidad. Antes existía un manto protector desde el titular del Ejecutivo Federal para hacer caso omiso al desvío del recurso y la malversación del erario público. No más actos de corrupción, cierto, no más desvíos de recursos, cierto. En ese entendido, recordemos que estábamos bajo el yugo de un viejo régimen, de una dictadura perfecta, diría el clásico, basta ya de robarle al pueblo. Nuestro voto será en el sentido a favor de esta resolución, que no es dictamen, y en ese entendido les diríamos, compañeros, no es una cacería de brujas, no estamos actuando en contra de una persona, se trata de regenerar la vida pública de México y que sea un precedente de que los propios servidores públicos del actual gobierno de la Federación estén conscientes que aquí en la Cámara de Diputados no nos va a temblar la mano para participar y construir esta regeneración del Estado de Derecho y el cuidado del erario, los recursos del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Tatiana Cloutier. Muchas gracias y voy a buscar ver si puedo responder de alguna manera a las preguntas que dejaron en el aire la diputada Lorena Villavicencio y la diputada Marta Tagle. Primero que nada, creo que la aplicación de la ley no debe bailar al son de la opinión pública. Esto es bien importante que lo tengamos en mente porque creo que es fundamental que empecemos a cambiar la opinión pública en términos de que la ley es una cosa y lo que ellos quieren que se maneje afuera es otra.
Así las cosas, recuerdo todavía con muchísimo gusto haber acudido ayer al evento que citó el gobernador del estado de Chihuahua, de la mano con la UIF y con otros organismos federales, en donde hablaban de impunidad, corrupción y que qué venía primero una u otra. Así las cosas, en una excelente presentación que hizo el subsecretario de Finanzas de Chihuahua, presentó una gráfica de cómo se dio este desvío de recursos derivado de la estafa maestra en el estado de Chihuahua. Me imagino que así podríamos ir haciendo, pidiendo que se hiciera en el resto de los estados y que cada uno de los gobernadores actuales fuera igualmente responsable como lo fue el gobernador de Chihuahua en sus estados para proceder de esta manera. ¿Cómo se da este interés mío en entrar a poner esta denuncia? No sé si por casualidad o qué, me tocó o soy miembro de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación y cuando vi los informes desde entonces volteé rápidamente y me llamó la atención no solamente lo que ya estaba en la vida pública, pero en los medios de comunicación, pero también que el informe señalaba una vez más los desvíos de la estafa maestra en términos de educación. Creo que todos los desvíos de dineros públicos son fatales, pero el de educación tiene un doble énfasis. ¿Por qué? Porque estamos robándole a una de las cosas más preciadas de lo que es invertir en capital humano y en futuro. Es todavía más sancionable desde la perspectiva personal cuando algo de estos recursos se desvía o se presume que se desviaron. Por otro lado, debo decirles que durante la transición me tocó, primero les recuerdo que la Fiscalía del país estuvo acéfala por más de un año, lo que dio al final de cuentas una flexibilidad, si así le pudiéramos decir, para que la impunidad reinara y quien estaba a cargo del despacho pues nadara de muertito para no cumplir con su labor, entendiendo que decían lo más fácil es patear el bote. Desde entonces me tocó conocer el proceso que estaba abierto contra la funcionaria de la que hoy estamos hablando, y lo repito, el funcionario simplemente pateó el bote y dijo que a mí no me toque esta, más el proceso penal estaba ya abierto contra la misma. Respondiendo aquí un poco a la diputada Lorena Villavicencio, si nos vamos a la página 16 del documento que hoy se nos entrega, viene que desde el viernes 18 de enero del 2019 está publicado parte del tema también la compañera del PRD ha dicho que estas denuncias estuvieron desde antes ya establecidas, y la presunta iniciada tiene prisión preventiva, mas no ha sido juzgada. Esto es bien importante. Tiene prisión preventiva en estos momentos y por otro lado la inhabilitación para la cual fue sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial. Esto no quiere decir que por los temas que hoy estamos hablando y presentando aquí no pueda ser sometida a este propio proceso. Es nomás como hacer una diferencia. Coincido por otro lado con la diputada Villavicencio en que tendremos que hacer todo para que se respete el artículo 18 constitucional y que la acusada venga en caso de que todo esto siga su propio proceso y se respete la garantía. También este juicio político habla de este juicio o este proceso que hemos puesto en la denuncia, habla de una red, por lo cual creo yo que si esto avanza, habría de jalar el hilo para que a partir de aquí pudieran empezarse a hacer a lo mejor denuncias penales. Y por último le tomo la palabra a la diputada del PRD con respecto al juicio político contra Enrique Peña Nieto. Si es que esto es, y usted lo hace, yo con mucho gusto le firmo, si es que esto jurídicamente es viable. No soy abogada interpreto e interpreté y por eso festejé muchísimo el cambio que hicimos nosotros en la Constitución para que los presidentes de la República pudiesen ser juzgados. Según yo, la Constitución nos limita en ese sentido y entonces por eso cuando el candidato del PAN decía en campaña que iba a meter al bote a Peña Nieto, yo les decía que estábamos jugando a las falacias porque era una manera de hacernos tontos. Si jurídicamente usted me dice y me prueba que esto es posible, cuenta con mi firma y usted hace todo y cuenta con mi firma antes del 1 de diciembre. Es cuanto, señora presidenta. Y nomás digo, y por motivos muy obvios, yo me voy a excusar al momento de la votación por haber sido yo una de las promoventes en este tema. Gracias. Sí,
Gracias, diputada Cloutier. Diputado Elías Licha. ¿Sí está? Sí está. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría, si es posible, las presidentas, antes de continuar mi participación, me vayan a resolver una duda de criterio que creo que es sumamente importante. Yo voy a procurar no hacer juicios de valor respecto de la persona que pudiera ser juzgada. No creo que quienes lo han hecho estén en el momento indicado. Estamos ante requisitos de procedibilidad, no estamos emitiendo juicios de valor. Eso es adelantarnos a lo que tiene que hacer la Comisión Jurisdiccional a través de la sección instructora. Pero me ha llamado la atención que ha dicho la diputada Barrera que a partir de este momento, como ya se presentaron o como pueden haber otras denuncias, se va a valorar si existen o no otros asuntos en donde se les dé el mismo trato. Nada más que el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala que se tiene hasta un año después de que hayan dejado las funciones para proceder en cualquier proceso fuera del juicio político. La simple denuncia interrumpe término. En cualquier otra materia, la denuncia interrumpe término. Nada más que aquí estamos ante una situación de ley que lo puede hacer totalmente distinto, porque se habla de iniciar el proceso. Entonces, me parece que tendrían que aclarar cuál es el criterio que están estableciendo como inicio del proceso. Si la simple denuncia para ustedes es ya cumple con el requisito de inicio del proceso, o el proceso se inicia a partir de que esta comisión declara la procedibilidad. Entonces, me gustaría primero poder tener esa respuesta, porque me parece aventurado decir que el día de mañana se podrían abrir otros asuntos cuando la norma habla del inicio del proceso, pero no indica cuándo se considera como tal el inicio del proceso. Vuelvo a aclarar, en cualquier proceso judicial, la simple demanda interrumpe término, porque si no dejaría en estado de indefensión a los demandantes. En este caso, la norma habla del inicio del proceso como término perentorio. Entonces, si me ayudan contestándome esa duda de criterio, y continúo con mi intervención, si les parece, a las presidentas. Gracias, diputado. Justamente hace un momento me referí, pero no completé la idea. El criterio que toma la subcomisión de examen previo para fijar el inicio del procedimiento, que esa creo que es la duda que usted tiene y que creo que también la discutimos al interior de la subcomisión de examen previo en un asunto anterior, que sí, en donde sí ya los plazos estaban vencidos, es lo que señala el artículo 12. El artículo 12 de la ley señala que la determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento, y el inciso A señala el escrito de denuncia. Entonces, con base en esto, nosotros interpretamos que el inicio del procedimiento comienza con el escrito de denuncia, y entonces con este criterio estamos dentro del margen y de los tiempos para efecto de que el asunto pueda tener procedencia. Con otra interpretación, sería tanto como decir que todos los demás asuntos que pudieran estar dentro de ese mismo, que son muchísimos, estarían ya sin la posibilidad de darle continuidad. Y dado justamente también el trabajo y el enorme cúmulo de expedientes que tenemos, pues esto jugaría en contra de lo que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, el criterio, y conforme al artículo 12, es que el procedimiento inicia con el escrito de denuncia. Muy bien. Entonces, una vez sentando como criterio que el escrito de denuncia, para efectos de los trabajos de esta comisión, sí interrumpe el término, entonces la siguiente pregunta sería: ¿por qué no está Javier Duarte incluido en este dictamen? La única lógica que pudiera tener es que había pasado el año, pero una vez estableciendo este criterio y tomando en cuenta que la primera demanda de inicio para este proceso es la presentada por Luis Alberto Villarreal y Silvano Aureoles, y tomando en cuenta que no es, como han dicho aquí, Rosario Robles la única demandada,
Entonces podemos ver en la página 8, conforme el resultando 3, apartado A, que la demanda va también contra Javier Duarte. Y Javier Duarte está en sentido estricto ante la situación de Rosario Robles, en la misma situación. También está en la cárcel, también está siendo procesado, y entonces me tiene que llamar profundamente la atención que un sujeto político como Javier Duarte, dije que no voy a hacer juicios de valor, por eso no voy a decir un delincuente, no esté siendo incluido dentro de este juicio político. Eso llamaría poderosamente la atención hacia el criterio que ha expuesto la diputada Marta Tagle, de decir que se está actuando en función parcial hacia una persona. Por lo tanto, solicito a las presidentas de la comisión que pongan, no en el futuro, sino de inmediato, a disposición de todos los miembros de estas comisiones, todo el expediente. Este dictamen es información sumamente insuficiente para poder evaluar con certeza los asuntos que tenemos. Necesitamos evaluar los expedientes completos, porque... Diputado Lisha, yo comentaba hace rato que sí existen los expedientes, están de manera ordenada, tenemos una oficina específica, sin embargo es información reservada y por ello hacemos la solicitud a todos aquellos diputados que quieran hacer la revisión del expediente, se puede hacer en el lugar especificado que se estableció dentro de la subcomisión. En el caso de la denuncia que usted comenta de Duarte, hay denuncias en este sentido que van a ser analizadas, no solamente hay una, hay varias y que van a seguir el mismo procedimiento que está siguiendo este caso que estamos analizando. Sin embargo, en las denuncias presentadas para este caso no viene especificado el tema de Duarte. Estamos hablando solamente de 4 expedientes, de los cuales 2 cumplieron con los requisitos establecidos por la norma para poder ser aprobada la resolución el día de ayer en la subcomisión. Pero de hoy en adelante vamos a estar trabajando todas aquellas denuncias de los funcionarios en su momento. Y el artículo 9, como usted lo dice, ya lo aclaró la diputada Pilar, que inicia con la denuncia, y el artículo 9 nos marca que de conformidad con la dispuesta en su párrafo 5º y 6º, las denuncias de juicio político podrán recibirse en un plazo máximo de 1 año, y el párrafo 4º maneja el plazo máximo para iniciar el procedimiento. Sí, nada más, también otro de los criterios que se analizó en la subcomisión de examen previo fue la dificultad que teníamos con casos en donde había varias denuncias en contra de una misma persona. Entonces, el criterio que se tomó es, en el caso de las denuncias contra Rosario Robles, acumularlas todas, y el caso de funcionarios como Javier Duarte, acumularlos todos. Entonces, de esa manera, pues ahora sí que tal vez no totalmente, porque no hay disposición reglamentaria alguna, pero sí de manera práctica lo que terminamos fue, todas las de Rosario Robles se acumulan en una sola resolución, y todas las de funcionarios como Duarte en otras, porque no solamente hay unas, sino hay otras. Entonces, si hubiéramos juntado todas las de Duarte y las de Rosario, así tendríamos un problema de darle seguimiento. Creo que lo que hicimos es más correcto para en una sola causa ver todas las de esta función exfuncionaria, y en otro juicio el del otro funcionario. Ese es el criterio que se tomó, y que justamente esta resolución está a consideración de este pleno, pues para que efecto de que sancione y ratifique la decisión que nosotros ya habíamos tomado. Muchas gracias, presidentas. Si les parece, continúo. Han establecido que solo algunas denuncias cumplieron con los requisitos. Sin embargo, en el resolutivo segundo de este dictamen, precisamente una de las que para la comisión resultan ser admitidas
como denuncias para juicio político es precisamente la presentada por Luis Alberto Villarreal y Silvano Aureoles, que contiene a Javier Duarte dentro de la misma denuncia, lo que me hace pensar que si es procedente para uno, naturalmente tendría que ser procedente para otro. Lo establezco de esta manera para que el criterio quede primero en actas y segundo, para que todos entendamos que lo que sigue entonces es el juicio político a Javier Duarte, porque resultaría totalmente adverso a la lógica pensar que una demanda es capaz de iniciar un proceso contra uno y no contra otro. Esto podría mandar un mensaje de que pues se quiere proteger a Javier Duarte y yo no estaría de ninguna manera en condiciones de aceptarlo de esa manera. Pero qué bueno que se ha hecho esta aclaración. Ahora, el expediente completo, a pesar de que sea información restringida o como la quisieran clasificar, también es cierto que quienes actúan en un asunto jurídico tan profundo deben de tener la oportunidad no únicamente de visitar una oficina y poder conocer la información, sino tener el tiempo necesario para poder realizar los estudios técnicos que le den sustento. A ver, estamos entre pares y si uno de nosotros lo puede tener en su oficina, el otro también. Entonces pido la revaloración de la comisión, sobre todo porque han hecho una enumeración de que son muchísimos documentos, de que si es posible de manera digital, quienes actuamos podamos conocer el expediente, porque nos vamos a enfrentar a casos nuevos, ya está anunciado por mucho el de Javier Duarte en este momento, y creo que vale la pena conocer los pormenores de los expedientes. Ahora bien, una vez aclarado esto, voy a nada más enfatizar que no vale la pena que las pasiones nos ganen en esta comisión. Estamos hablando de personas sujetas a proceso, por lo tanto tenemos que mantener los juicios de valor punto y aparte, tenemos que ser muy claros en qué es lo que está sucediendo aquí, para que tampoco la opinión pública se confunda. Aquí no se está juzgando a nadie, se está determinando la procedibilidad de un asunto para que inicie de manera formal el análisis y la sección instructora realice las diligencias necesarias que le permitan hacerse de la información veraz para poder tomar una resolución y que luego el Pleno actúe y en consecuencia el Senado de la República. Los adjetivos calificativos y señalar niños y niñas de pecho y los discursos de campaña, se los digo en serio, denigra absolutamente el trabajo de esta comisión. Yo voy a favor para que se inicien los estudios de manera seria y responsable y espero la cita para iniciar también el estudio de la otra parte del expediente que ha quedado incompleta en este análisis y por supuesto al llamado que se haga para interrumpir el término de otros funcionarios si es que tienen realmente las pruebas para que puedan ser juzgados. Muchas gracias. Diputado Lisha, agradecemos su intervención y con mucho gusto vamos a darle seguimiento en la subcomisión a todos los temas que tenemos establecidos. Como lo comentábamos, tenemos 3 etapas. Esta tercera etapa es iniciar los procedimientos de todos aquellos expedientes que cumplen con la formalidad de la norma y también nuevamente hacemos la invitación y con mucho gusto se les puede regalar una copia de los expedientes bajo la estricta responsabilidad porque nuestra ley supletoria pues es el Código de Procedimientos Penales en el sentido de la información que tiene cada uno de los expedientes y a seguir trabajando en esta subcomisión. No es un tema de, como se comentaba y como lo han comentado en un hashtag de venganza política, sino es generar las condiciones de aquí en adelante para todos aquellos funcionarios que no cumplan con las funciones que les fueron conferidas. Gracias. Pasaremos a continuación con la participación del diputado Silvano Garay. Gracias, presidentas. Creo que lo que expuso la presidenta de Gobernación, Rocío, creo que es el procedimiento correcto, es por etapas. El día de hoy no estamos ante un dictamen, estamos ante la solicitud de iniciar un juicio político. Faltan etapas muchas.
La historia de esta instancia es que el día de hoy estamos dando una herramienta más para que en este país se combata realmente la corrupción, o sea, realmente, y que no esté el expediente por más de 6 años congelado. Esto inició con una denuncia del coordinador del PAN y del PRD en aquel entonces, y ya han pasado pues buen rato. Entonces, lo que debemos de hacer en esta comisión de examen previo y ahora Comisiones Unidas es que esto no suceda. Y bueno, pueden llegar 20 millones de denuncias, o pueden llegar más o menos las que sean, pero si no hay elementos suficientes para iniciar un juicio político, pues con los elementos de prueba que hay, con eso se inicia. A lo mejor en este momento se pueden aportar más elementos de prueba y arranca otro juicio político en contra de un gobernador o exgobernador, pero bueno, eso es en base a lo que comentamos en la comisión de examen previo, es que procede la solicitud de lo que estamos comentando el día de hoy. Y bueno, pues hay poca historia aquí de juicios políticos, el juicio político de Díaz Serrano, que era senador en aquel entonces, el desafuero del licenciado Obrador, y bueno, para qué comentar tanta historia, pero el día de hoy creo que esta instancia está inaugurando una nueva etapa y un buen precedente, y vamos a luchar porque no duren los juicios 6 años, que sean, como dice la ley, que sean rápidos y expeditos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Silvano. La diputada Claudia Pérez Rodríguez. Gracias, presidenta. Pues quiero compartirles que coincido que la estafa maestra es uno de los escándalos más relevantes en este país y en el mundo. Efectivamente, la estafa maestra es el nombre que se le dio a una investigación periodística hecha por el periodista, el portal de noticias Animal Político, que en asociación con una organización de la sociedad civil denominada MCI, dieron esas conclusiones. La misma fue publicada el 5 de septiembre de 2017 y en esa investigación desenredó un sistema de 128 empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno federal mexicano desvió más de 400 millones de dólares. Ello a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado y 8 universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Quiero compartirles que respecto del estado de Tlaxcala está involucrada la Universidad Politécnica de Tlaxcala, UPT. Es una de las instituciones públicas de nivel superior que participaron, según ese reportaje, en esa estafa maestra. En el mismo se establece que la universidad, ubicada en el municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, firmó 3 convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para transferir a empresas externas alrededor de 178.634.600 pesos, cantidad que representa 49% más de lo permitido. Además, que la universidad no evidenció su participación en los servicios entregados, ya que solo fungió como ente pagador. Esas anomalías están ligadas con las demás irregularidades dadas a conocer en el debido reportaje. Y quiero compartirles que no es óbice para afirmar lo que dicen los compañeros, en el sentido de que este juicio político que se solicita solo sea en contra de Rosario Robles Berlanga, porque recordemos que en las materias administrativas y penal, las conductas se realizan por acción y omisión. Y en este caso, en el momento, lugar y fecha, día, en que se imputan los hechos a este personaje, la titular de SEDATU y de Sedesol era precisamente Rosario Robles Berlanga, quien es la única persona, como lo dijo la presidenta de Gobernación, que tiene
denunciada y por la que se solicita este juicio político. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. La diputada Mariana Dunyazca. Muchas gracias, presidenta. Solamente en materia de algunas precisiones por algunos cuestionamientos que se han venido generando. Como ya se ha dicho, esta denuncia parte de 2013, fue presentada en tiempo y forma cuando la funcionaria se encontraba en funciones, y es importante recalcar que en su momento el Congreso no cumplió con la Constitución para llevar a cabo el procedimiento como se debía. Es muy desafortunado que no nos dieron esa oportunidad a quienes estuvimos en la 62ª legislatura. Por otra parte, obviamente que para que procedan denuncias en contra de otros funcionarios es fundamental que se presenten estos documentos de prueba, que se haga el debido proceso y que obviamente se interfiera, pero también reconociendo que existe este tope de ley del año y que obviamente en muchos casos ya no va a ser desafortunadamente procedente. Por otra cuestión, esta resolución únicamente determina la procedencia del ejercicio de una acción de juicio político. No hay un juicio de valor y no hay tampoco un prejuzgamiento. Atiende la resolución a denuncias y pruebas ya aportadas. No es a discrecionalidad ni a gusto de nadie. Eso es también fundamental. La existencia de estos procedimientos administrativos y penales no impide el ejercicio de la acción del juicio político. Son procedimientos que pueden ir paralelos y que tienen que ir caminando. Creo que estamos obligados al cumplimiento de esta figura procesal, cuyo fondo se va a resolver en la oportunidad de manera bicameral. También recordemos esa cuestión. O sea, no va a ser inmediata, no va a ser en este momento y no va a ser solamente por la Cámara de Diputados. Tendrá que llevar todo un proceso y un desahogo de pruebas que tendrá que ajustarse al derecho. Y los demás implicados, desafortunadamente, no están incluidos en estas denuncias. Ello impide, obviamente, generar el procedimiento, por ello estamos ante una acción que no va a ser inmediata, pero que sí para mí era importante hacer estas precisiones en materia procesal para que de manera oportuna todos nosotros estemos en conciencia de que estamos cumpliendo con una obligación que juramentamos de respeto a la Constitución, y la Constitución mandata que hagamos cumplimiento de esta figura procesal acorde a los términos de la ley. Es cuanto, diputadas presidentas. Gracias, diputada. Vamos a iniciar la tercera ronda de participaciones. Están registrados el diputado Vicente Onofre, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, la diputada Guadalupe Almaguer, el diputado Valentín Reyes, el diputado Rubén Terán, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros. Le doy la palabra al diputado Vicente Onofre. Muchas gracias, muy amable compañeras y compañeros. Solo hacer reflexión nada más. Como ciudadano y como legislador, por supuesto que esta Cámara tiene que llevar a cabo los procedimientos legales que se tienen que dar para llevar a cabo este procedimiento de juicio político. No se pueden violentar los derechos porque efectivamente ya no procedería. Exacto. Y lo que busca este Congreso es que proceda. Exacto. Entonces tenemos que seguir todos los procedimientos legales del Congreso de la Unión para poderlo llevar a cabo. Y mi reflexión es por qué voy a votar a favor, y adelanto mi voto en este tema. Hablamos siempre que nos fuimos a la tribuna de ser los más sanos, los más limpios, los más demócratas, y que actuamos con legalidad y en consecuencia también buscamos la legalidad para todos los ciudadanos. El Congreso de la Unión cada año, en el presupuesto del gobierno federal, lo aprueba y busca siempre los razonamientos para poder llevar a cabo los recursos a donde más se requieren y se necesitan. Pero no termina allí el trabajo de este Congreso, sino también de vigilar que esos recursos se apliquen legalmente a donde se destinaron. Si hay un desvío de recursos, por supuesto que tiene que vigilar el Congreso y tiene que, por supuesto, hacer a juicio
su razonamiento si es de castigar o no. Pero bien, hablamos de un cambio de régimen en este instante y hablamos de que este Congreso está actuando con legalidad y por supuesto que cada uno de nosotros estamos haciendo lo mejor en el ámbito de nuestras competencias como legisladores. Bien, ahora, el asunto que conlleva esto es un asunto también de principios, es un asunto moral, el que yo hago referencia, el por qué hago esta reflexión y por supuesto que en ese sentido el daño que yo reflexiono, que el daño que se hizo a la hacienda pública no fenece en un año, sino fueron miles de millones de pesos que se desviaron o que se ocuparon para otras cosas que no fue destinado para el bien de los ciudadanos. Y en consecuencia, pues hoy en día tenemos que llevar a cabo este acto para darle procedimiento a este juicio. Bien, el daño es irreparable y no sabemos cuánto tiempo pudiera subsanarse el daño que se hizo. ¿Por qué debería yo, en ese sentido, por qué debería yo como ciudadano limitarme a un año? Digo, esa es una reflexión también que tiene que hacer este Congreso para más tarde que ningún servidor público pues pueda ampararse bajo este concepto de un año y quedar libre, porque igual puede pasar, como pasó en el año pasado, el sexenio pasado, de que el Congreso no dio procedimiento a todas las denuncias que se hicieron. Y denuncias ciudadanas, ni siquiera denuncias del Congreso, denuncias ciudadanas que se hicieron y que no se le dio procedimiento a juicio político, pues porque estaban bien cubiertos, porque decían, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Y lo que hoy estamos reflexionando en este Congreso es que sí tiene que pasar cosas, que sí tiene que haber castigos, que sí tiene que llevarse a juicios, pues para que ya no vuelva a suceder y ya no se vuelva a cometer estos ilícitos que hoy han hecho mucho daño a la hacienda pública del país, pero en consecuencia de los ciudadanos, porque hemos de recordar que los servicios públicos también son derechos. Y que en consecuencia aquel que haga mal uso de ellos, pues debe de ser castigado, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí, por supuesto, en esta reflexión, estaría mi voto a favor y diría, a ver, en este sentido, digo, no fenecen, y luego la ley de responsabilidades de los servidores públicos dice que son 5 años, ¿no?, después de haber dejado el cargo, para poder llevar a cabo un procedimiento si hubo irregularidades en la administración donde yo participé, ¿no? Y aquí solo es 1 año. Entonces, haré yo esa reflexión a las comisiones para ver la posibilidad de que se extienda, que no se quede corto en 1 año, sino que de hecho, pues, ampliar este plazo, porque igual, ¿no? En el mismo sexenio, hoy yo siendo servidor público de este gobierno, entró al gobierno, hago irregularidades y en este mismo año quedo exonerado. Entonces, esas son mis reflexiones y el por qué votaré yo en favor de esta resolución, porque efectivamente es un paso más, pero si hoy la obstaculizo aquí, pues ya no pasó nada, como pasó en el sexenio pasado y por supuesto en la legislatura pasada, no pasa nada, ¿no? Entonces no podemos seguir dando muestras de que en el gobierno y en el Congreso pues no pasa nada. Entonces hoy los ciudadanos esperan mejores condiciones pues yo digo de justicia social y de justicia en todos los sentidos, pues para que se pongan ejemplos y ya no haya más delitos cometidos en este sentido. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputado. Le doy la palabra al diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé. Gracias, diputada presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, en el acta de la tercera reunión de trabajo de la subcomisión de examen previos que celebramos el pasado 1 de octubre del 2019, su servidor, en el tema de asuntos generales, tomó la palabra y voy a leerles la parte donde le pido, dan la palabra a las dos presidentas y hago uso de la voz exponiendo en consideración de los integrantes presentes de la subcomisión que habiendo realizado una revisión del libro de gobierno y en esa razón de los argumentos externados, es de su conocimiento la existencia de diversas denuncias de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga
y dado que nos encontramos en una etapa para tener elementos y herramientas legales, tomando en cuenta la consternación social y en la Administración Pública Federal que ha causado el caso de la estafa maestra, y tomando en cuenta que este órgano es un órgano político constitucionalmente establecido para conocer de los asuntos y de esta relevancia y naturaleza, solicito se acuerde la acumulación y la separación procesal correspondiente de todas las denuncias en contra de Rosario Robles Berlanga. Considerando solamente a su persona y en este acumulativo, y se refiere solo a ella y a su conducta como funcionaria pública con motivo de sus actos y omisiones conocidas por la nación como la llamada estafa maestra,